¿Qué tan poderoso es el SCP-983? Fuerza. Puede generar un dulce que puede desaparecer el cuerpo de una persona. La historia describe la situación de la siguiente manera. Al acabar la bombones y tras un período de 1 hora de seguimiento, no hubo indicios de que se produjera ningún efecto secundario del consumo. Con el experimento a punto de ser declararse terminado, el sujeto pidió salir y fue excusado del área de pruebas, en cuyo momento explotó con una luz cegadora que dañó las cámaras que vigilaban el experimento y dejó ciegos a todos los asistentes durante 5 minutos después de la explosión. El personal de asistencia que se precipitó a la escena describió una tenue y persistente luz que permaneció durante al menos 2 minutos en el lugar donde estaba el sujeto antes de que se desvaneciera. Ahora para desaparecer un cuerpo se necesita una energía de 0,072, 92, 49, 32, 39 toneladas de TNT, que serían 36,62 metros, un nivel edificio bajo. Velocidad. No tiene hazañas, así que sería de un nivel inmóvil. Resistencia. No tiene hazañas, pero escalaría de su fuerza, así que sería de un nivel edificio bajo. Durabilidad. Puede cantar su canción de cumpleaños durante 1 minuto, dicho de la siguiente manera. Con la confusión sobre cómo acercarse a SCP-983 de forma segura, se le permitió cantar durante 1 minuto más o menos antes de que cesase por sí solo, momento en el que no quedaba nada del destinatario original aparte de sus restos puramente esqueléticos. El verso final del SCP-983 consistió en la única palabra, / cumpleaños. / la cual anunció alegremente antes de hacer una voltereta por la espalda y tocar su campana una vez. De la campana cayó un solo caramelo que se asemejaba a una gominola de color negro puro. Este caramelo nunca fue consumido y se describió como un caramelo que era moderadamente fascinante, atrayendo la mirada de una persona hacia él hasta que una fuente externa le distrajo. Con el gran número de individuos en la escena y el caos general que involucraba el incidente, ninguna persona en particular pudo concentrarse demasiado en el caramelo y fue contenido de forma segura. Por lo que sería de minutos. Puede cantar su canción de cumpleaños durante 1 hora, dicho de la siguiente manera. Al acabar la bombones y tras un período de 1 hora de seguimiento, no hubo indicios de que se produjera ningún efecto secundario del consumo. Con el experimento a punto de ser declararse terminado, el sujeto pidió salir y fue excusado del área de pruebas, en cuyo momento explotó con una luz cegadora que dañó las cámaras que vigilaban el experimento y dejó ciegos a todos los asistentes durante 5 minutos después de la explosión. El personal de asistencia que se precipitó a la escena describió una tenue y persistente luz que permaneció durante al menos 2 minutos en el lugar donde estaba el sujeto antes de que se desvaneciera. Por lo que sería de horas. Pero al describírsele como un ser mecánico de la siguiente manera. SCP-983 es un mono mecánico de época con una fecha descolorida situada en la parte inferior del pie izquierdo, situando su fabricación en algún momento de la década de 1940 por una persona o empresa desconocida. El mono está vestido con los restos de lo que solía ser un chaleco de diseño popular para los directores de circo. En la mano izquierda del mono, hay una campana de bronce ligeramente empañada. En la mano derecha, el mono sostiene una pequeña varilla de bronce aturdidora. El mono es capaz de emitir voz y sonido, aunque el examen del objeto no ha revelado costuras, tornillos o aberturas que indiquen un método de desmontaje. Que aparentemente no necesita de comer ni dormir, sería infinito. Inteligencia. Puede saber exactamente cuándo una persona cumple años, dicho de la siguiente manera. SCP-983 es completamente inofensivo e inerte en la mayoría de las circunstancias y puede ser manejado sin precauciones especiales, siempre y cuando el usuario no esté experimentando el período de 24 horas considerado como el aniversario de su nacimiento. Una vez que SCP-983 entre en contacto físico con un individuo en su cumpleaños, cobrará vida y hará una voltereta hacia atrás antes de elevar su campana y cantar una sencilla canción. Por lo que sería promedio. Inteligencia en combate. Nunca tuvo un combate en su vida, por lo que sería promedio. Habilidades. Acrobacias. Puede dar una voltereta hacia atrás descrita de la siguiente manera. Con la confusión sobre cómo acercarse a SCP-983 de forma segura, se le permitió cantar durante 1 minuto más o menos antes de que cesase por sí solo, momento en el que no quedaba nada del destinatario original aparte de sus restos puramente esqueléticos. El verso final del SCP-983 consistió en la única palabra, / cumpleaños.
la cual anunció alegremente antes de hacer una voltereta por la espalda y tocar su campana una vez. De la campana cayó un solo caramelo que se asemejaba a una gominola de color negro puro. Este caramelo nunca fue consumido y se describió como un caramelo que era moderadamente fascinante, atrayendo la mirada de una persona hacia él hasta que una fuente externa le distrajo. Con el gran número de individuos en la escena y el caos general que involucraba el incidente, ninguna persona en particular pudo concentrarse demasiado en el caramelo y fue contenido de forma segura. Manipulación del sonido. Puede cantar su canción de cumpleaños. La historia lo explica de la siguiente manera. SCP-983 cantará esta canción una vez cada 3 o 4 segundos, haciendo una pausa solo para tocar la campana, hasta que el nuevo dueño haya muerto o haya cumplido con los requisitos de la canción, que hasta ahora no son entendidos del todo, pero se cree que están basados en la sincronización de la canción, junto con SCP-983. Creación. Puede crear varios dulces como se muestra en la historia. Debido a las inconsistencias en posición, tono, comportamiento y enfoque al tratar de igualar la canción de SCP-983, se ha producido una amplia variedad de dulces. Bajo ninguna circunstancia se permite el consumo de los caramelos negros, aunque otros colores pueden ser consumidos en espera de la aprobación previa y los sistemas de contención. Manipulación de la edad, manipulación temporal y manipulación de la muerte. Cada verso contado por SCP-983 parece envejecer a la persona a la que esté cantando su canción de cumpleaños hasta llevarlo a la muerte, así como al terminar ofrecerá un dulce que, dependiendo de que también hayas cantado, te devolverá a tu edad original. La historia describe esto de la siguiente manera. Cada verso cantado por SCP-983 parece envejecer al dueño del artículo por lo que se estima en un año. Cantando junto con SCP-983, el dueño puede desactivar el mono que, una vez hecho con éxito, resulta en una declaración triunfante de cumpleaños. De SCP-983, momento en el que tocará la campana una vez y producirá un único caramelo al estilo gominola. Clarividencia. Puede saber exactamente cuándo es la fecha de cumpleaños de una persona, descrito de la siguiente manera. SCP-983 es completamente inofensivo e inerte en la mayoría de las circunstancias y puede ser manejado sin precauciones especiales, siempre y cuando el usuario no esté experimentando el período de 24 horas considerado como el aniversario de su nacimiento. Una vez que SCP-983 entre en contacto físico con un individuo en su cumpleaños, cobrará vida y hará una voltereta hacia atrás antes de elevar su campana y cantar una sencilla canción. Fisiología inorgánica, autosustento tipo 1, 2 y 3, longevidad, inmortalidad tipo 1 y 5, resistencia a la manipulación del alma, resistencia a la manipulación de la biología, resistencia a la manipulación de las enfermedades, resistencia a la manipulación de los venenos, resistencia a la manipulación de la vida y resistencia a la manipulación de la muerte. Al ser un ser mecánico tendría una fisiología inorgánica, por lo que tampoco se vería afectado por manipulaciones biológicas, ni enfermedades ni venenos, ni a la vida, ni a la muerte al no estar vivo, así como tampoco requeriría de necesidades básicas, como respirar, comer o descansar. Tampoco podría morir por vejez, y al no estar vivo resistir manipulaciones del alma. Al no tener una, la historia lo describe de la siguiente manera. SCP-983 es un mono mecánico de época con una fecha descolorida situada en la parte inferior del pie izquierdo, situando su fabricación en algún momento de la década de 1940 por una persona o empresa desconocida. El mono está vestido con los restos de lo que solía ser un chaleco de diseño popular para los directores de circo. En la mano izquierda del mono, hay una campana de bronce ligeramente empañada. En la mano derecha, el mono sostiene una pequeña varilla de bronce aturdidora. El mono es capaz de emitir voz y sonido, aunque el examen del objeto no ha revelado costuras, tornillos o aberturas que indiquen un método de desmontaje. Manipulación de la luz, manipulación de la tecnología y manipulación de explosiones. Una persona después de comer un dulce generado por el explotó, generando una luz que provocó que el sistema de cámaras fallara. La historia describe la situación de la siguiente manera. Al acabar la bombones y tras un período de 1 hora de seguimiento, no hubo indicios de que se produjera ningún efecto secundario del consumo. Con el experimento a punto de declararse terminado, el sujeto pidió salir y fue excusado del área de pruebas, en cuyo momento explotó con una luz cegadora que dañó las cámaras que vigilaban el experimento y dejó ciegos a todos los asistentes durante 5 minutos después de la explosión.
El personal de asistencia que se precipitó a la escena describió una tenue y persistente luz que permaneció durante al menos 2 minutos en el lugar donde estaba el sujeto antes de que se desvaneciera. Manipulación de la electricidad y manipulación del magnetismo. Se detectó una actividad electromagnética inusual después de que una persona desapareciera al comer un dulce suyo. La historia lo describe de la siguiente manera. El sujeto no ha sido localizado desde este experimento y se ha observado una actividad electromagnética inusualmente alta dentro del área que se utilizó para las pruebas. La sustitución de lámparas en esta área también ha aumentado aproximadamente un 70% de lo normal en otras áreas de la instalación. Sin embargo, no se ha registrado ninguna disminución de la iluminación en ninguna zona afectada por esta anomalía. Eso sería todo. Aquí les dejo su ficha de Bueno, pasando con la comparativa. Goku Jr. Bueno, si bien el SCP-983 es bastante más fuerte, el problema es que solo actuará el día de su cumpleaños. Incluso si asumimos que es el día del cumpleaños de Goku Jr., probablemente logre terminar la canción, además que al ser un niño tendrá bastante tiempo antes de morir por el envejecimiento, así que el ganador de este combate sería Goku Jr. Con todo esto, el SCP-983 termina con el top 49 de personajes analizados.